todos. Gianluca hizo una pregunta respecto a cómo se manejaba la conexión del MAR, del IR y de los registros cuando teníamos dos bases, ¿sí? Entonces, si no entiendo mal a dónde va la duda, tenemos que pensar o tenemos que recordar cómo íbamos a conectar un bus a un registro a un bus. A nuestro registro, al que conocíamos de diseño lógico, que es este que pinté acá, que tiene una señal de LOAD, 8 entradas y 8 salidas, y con la señal de LOAD las entradas se memorizan internamente y aparecen en estas salidas que siempre tienen un valor definido. Nosotros le habíamos agregado un buffer clearState. Este buffer clearState tenía una señal de control que permitía que esta salida que está acá tomase el valor de la entrada, 0 o 1, o quedase en alta impedancia. Y esto nos permitía armar un bus. Nosotros, algo que habíamos hecho era conectar esto así, repetir este esquema con todas las entradas, conectando las entradas con las salidas, y habíamos obtenido, entonces, el registro que solemos representar con una flechita, ¿sí? Esto solemos dibujarlo así. Ahora, si queremos conectar a dos bases, hay varias opciones. La primera opción, la más simple de todas, si yo encuentro dónde está el borrador acá, la más simple de todas, de hecho, una de las propuestas que hicimos en algún momento de teoría es no conectar las entradas y las salidas. Entonces, mantenemos las entradas de los registros por un lado y las salidas por el otro. Esto lo conectamos a un bus y esto lo conectamos al otro bus. ¿Sí? Ahora, no van a ser, no vamos a poder cargar desde cualquier bus ni vamos a poder escribir en cualquier bus. ¿Sí? Pero hay una propuesta de procesador donde la ALU toma de un bus y escribe en el otro, los registros toman de un bus y escriben en el otro, y entonces ustedes pueden armar dos bases simplemente no conectando el cable de entrada con el cable de salida. Ahora, eso sería, esa representación sería una cosa así, para que nos entendamos. La última de las opciones va a ser la que vamos a usar más de una vez, que sería llegar a algo así. Dos entradas y dos salidas. Para manejar dos salidas en este esquema, lo único que tenemos que hacer es poner un segundo buffer state con una segunda salida, conectar acá el otro bus, ¿sí? Y conectar las salidas de este, tanto a la entrada de este buffer como a la entrada de este buffer. Creo que el dibujo se entiende. Nos quedan las entradas. Con esto ya tenemos las dos salidas. ¿Cómo manejamos las entradas? Bueno, para manejar las entradas, lo que vamos a tener que poner son varios multiplexores de dos entradas y una salida. ¿Sí? Si nuestro registro es de 8, vamos a tener que poner 8 multiplexores de 2 a 1.
Por acá va a entrar la señal del bus 1 y por acá va a entrar la señal del bus 2. Esto van a ser las salidas del bus 2, las puedo conectar con estas entradas, con sus respectivas entradas. Y esto, las del bus 1. ¿Sí? ¿Quedó claro, Gianluca, cómo se construiría? Si querés poner más salidas, tenés que ir poniendo más latch o más registros state, y si querés poner más entradas, este multiplexor va a tener más entradas. ¿Sí? Es decir, que cada flecha que ustedes ponen en la arquitectura tiene un costo. No es lo mismo poner un registro con una flecha que poner un registro con dos flechas, y no es lo mismo poner un registro con una flecha que solo sale que poner un registro con una flecha que entra y sale o que solo entra. ¿Sí? Porque para que salga tengo que agregar un buffer, para que entre tengo que agregar un multiplexor. Cada cabeza de flecha cuesta un dispositivo que se agrega a la arquitectura. Bien. Juan tenía una pregunta del RTN concreto. Detallame un poco más la pregunta, a ver. ¿Qué puede hacerse al mismo tiempo usando dos bases? Se puede hacer RDRA toma 0. No es más fácil hablar, no tener el micrófono. No sé si me están escuchando ahí. Sí, te escucho perfecto. Ah, bien, creía que no andaba. Por ejemplo, hacer RDRA toma a MDR y al mismo Sí. tiempo que MDR tome a MDMAR. ¿Esas cosas se pueden hacer en la misma instrucción o tiene que ser una instrucción abajo separada? No, sí, esa en particular sí se puede hacer. Ah, bien, Dijimos que un registro de los que nosotros usamos se puede leer y escribir en el mismo T. ¿Sí? bien, Entonces, no va a haber ningún problema en mandar a buscar un dato a memoria y mientras viene ese dato de memoria, sacar el dato del MDR. ¿Sí? bien, bien. Otra cosa que quería saber. Ahora, una aclaración. Eso que estás haciendo no hace falta que tengas dos bases. Sí, sí, pero era Porque una duda estás que tenía. usando un bus y la memoria. Claro. ¿Sí? Así que con un bus también lo podrías hacer. Otra cosa que quería saber, por ejemplo, si yo me deshago de C en la ALU, a la salida de la ALU, si puedo actualizar el PC haciendo PC más 4 a través de la ALU directamente, usando Siempre los dos tengas bases. siempre que tengas un camino para poder hacerlo. O sea, tenés que tener un camino para llevar PC y un camino para traer PC más 4. Si tenés dos bases, sí, lo podés hacer en el mismo T. Claro, no hace falta que lo guarden C en este caso si tengo dos bases. ¿Puedo escribirlo en uno? Exactamente. Ah, bien, perfecto, perfecto. Pero si está C, por el contrario, no lo podés hacer. Porque Claro, tengo C que guardar C primero. necesita un ciclo para actualizarse. Exactamente. Entonces, si hay un registro de por medio, entonces ese registro tiene que tomar el valor y recién de ahí podés seguir en el T que sigue. O sea, por ejemplo, yo no puedo hacer mar, toma PC y a C le asigno PC más 4 en el mismo lado, ¿o sí? No, eso sí puedo. Si no está C, sí. Si está C, no. Ah, bien. Si no, debería ser mar igual al PC y abajo C igual al PC más 4. Exactamente, porque C es como que lo corta el camino, porque C trabaja con una señal de reloj, entonces los valores de entrada no se memorizan hasta el final del ciclo de reloj y por lo tanto no los puedes usar en el mismo ciclo, porque recién van a estar disponibles en el ciclo siguiente. Bien, ¿Sí? Justamente, la misma posibilidad que te da que vos hagas PC igual a PC más 4 en el mismo ciclo de reloj es lo que no te permite pasar a C en el ciclo de reloj. ¿Se bien, entiende? sí.
también con el IR, por ejemplo, que le asigna MDR y al mismo tiempo puedo tomar A como un valor de registro. No, Eso no. no, eso no, porque Bien, tenés que decodificar la instrucción, tenés que saber si la instrucción necesita A, y además, normalmente lo toma del propio registro, no lo toma del bus. ¿Sí? Eso es un pedazo ya de señales de control. Para decirle que vos accedes que accedes a RDA, lo que se hace es cablear en el selector de registros un pedazo del IR. ¿Sí? Y no es imposible, pero en principio no lo vas a poder hacer hasta que no esté cargado el IR. O sea, no me quedó tan claro. ese paso en particular, a ver, vos tenés el banco de registros, ¿sí? Sí, Yo había hecho un dibujo, a ver si todavía está guardado acá el dibujo. Habíamos hecho un dibujo, un garabato el otro día con eso. No, es que abrí de vuelta que no era. Espérate. Es este. Nosotros habíamos dicho exactamente. En el registro vos tenés un número para identificar al registro que se lee, sí, ¿sí? Que era un decoder que activaba todos los output enable de los registros, ¿sí? sí. O sea, cada uno de estos tenía un output enable y vos elegías cuál era el que querías que se escriba. Ese pedacito de número no viene viajando por el bus, sino que va cableado del IR. Cuando vos le actualizás Claro, los va valores desde del el IR. IR, los mandás acá. Entonces, hasta que el IR no haya tomado el valor, esto va a tener basura. Bien. O sea, el R del registro, o sea, el valor del registro sí viaja por acá. Sí, por el Pero el bar. número de registro, el Pero el que va al RA, salad y el output, eso no, eso sale del IR. exactamente, eso sale cableado por afuera y sale del IR. Claro, yo decía IR igual a MDR y al lado, por ejemplo, en A, leer el valor del registro B. Pero eso es lo que no podés hacer porque no Sí, sí, podés, por no eso. tenés el RB todavía, ¿se entiende? Claro, claro. Bien, porque estoy usando el IR para el MDR, digamos. Exactamente. Si bien Bien, vos das la señal de lectura por acá, te falta que el IRD, el RA o el RB. bien. Muchas gracias. Ahora sí está claro. Perfecto. Muy buenas las preguntas. ¿Alguna otra duda o seguimos? Dudas a la 1, dudas a las 2. Seguimos entonces, arrancamos con la clase de hoy. Vamos a hacer un repaso rápido de lo que habíamos estado viendo. Habíamos estado viendo qué era el lenguaje objeto o código objeto. El código objeto era las tiras de unos y ceros, un lenguaje de máquina. Es las tiras de unos y ceros que utiliza el IR para decodificar la instrucción. Es lo que viene de memoria cuando se lee una instrucción, y habíamos dicho que las primeras computadoras se programaban así y que esto viene básicamente de la evolución de cambiar llaves para poner unos o ceros de acuerdo a la posición en la que ponemos las llaves, ¿sí? Las primeras computadoras, años 50, 60, se programaban de esa forma. Esto pasó y se programaban en binario. El primer avance fue pasar a hexadecimal. Hicimos un ejercicio de cómo la notación hexadecimal es una versión abreviada de la notación binaria. De ahí pasamos a la definición del lenguaje ensamblador. El lenguaje ensamblador es lo que nosotros vamos a aprender y que ya estuvimos viendo. Tiene una relación 1 a 1 con las instrucciones en lenguaje de máquina, y usamos un traductor que los traduce. La escribimos en forma textual, usando un mnemónico o una sigla para identificar el código de operación. Y además aparece la posibilidad de darle algunas directivas al ensamblador, que es la máquina o el software que hace la traducción. Entonces podemos decirle dónde queremos ubicar en memoria las cosas con una directiva org, por ejemplo, o que queremos que guarde valores numéricos en determinadas direcciones de memoria para lo que serían constantes,
o que reserve espacio en memoria para lo que serían variables, y toda la gestión de las direcciones de memoria las va a manejar a través de etiquetas. Entonces, en lugar de saber yo que los datos están en la dirección 1000, lo voy a poner una etiqueta que va a ser un nombre, por ejemplo, variable 1, o índice, y después voy a trabajar con una referencia a esa etiqueta, por ejemplo, el LOA de R10 100 que teníamos en el programa que habíamos hecho, se puede transformar en LOA R1,2, donde 2 es el nombre de la etiqueta, y al hacer org100 y definir la etiqueta 2, le estoy diciendo que la etiqueta queda asociada a la dirección 100, y 3 va a estar asociada a la dirección 104, porque acá estoy mandando un Word, el DCW es que es el número 2, se guarde en 4 bytes. Entonces, la gestión de que la primera ocupa 4, por lo tanto, esta tiene que ir 4 más adelante, todo eso lo va a resolver el ensamblador. ¿Sí? Habíamos visto cómo es el proceso de ejecución de un programa. Habíamos visto que había un primer momento, un primer tiempo en el cual se tomaba el código fuente, que en el caso del ensamblador es un archivo de texto, que ustedes pueden escribir básicamente con cualquier procesador de texto. Se lo pasaba por este programa ensamblador, y lo que se obtenía era código objeto, o sea, el lenguaje de máquina, el contenido de la memoria que se debe cargar. Ese código objeto se carga en memoria, se pone en ejecución, y entonces pasamos a hablar del tiempo de compilación o tiempo de ensamblado, que es cuando se produce la traducción, a el tiempo de ejecución, que es cuando el programa ya está corriendo. Ese código objeto tomará datos de entrada y producirá datos de salida en tiempo de ejecución. Habíamos visto algunas desventajas del lenguaje ensamblador. Básicamente el lenguaje ensamblador está orientado a la máquina y no al usuario. Es difícil de aprender, es un lenguaje con operaciones en general muy elementales, no soporta instrucciones demasiado complejas, ni siquiera las máquinas de arquitectura compleja, ¿sí? Por lo tanto, una de las características del lenguaje ensamblador es que hay que hacer muchos pasos para llegar a completar una operación, ¿sí? Una de las cosas que más les cuesta a ustedes cuando programan el lenguaje ensamblador es que a veces, para llegar a completar un paso de lo que quieren hacer a nivel pseudocódigo en su cabeza, son tantos pasos en el lenguaje ensamblador que se pierden, ¿sí? Así que algo que van a tener que hacer para poder manejar bien la programación en el lenguaje ensamblador es ser muy prolijos. Si ustedes se acostumbran a pensar como una máquina, ir haciendo pequeñas porciones de código que implementan una operación, y ustedes tienen claro cada vez qué operación quieren ir haciendo y desglosar eso en secuencias, les va a resultar más sencillo que si quieren programar como venían programando en C, pensando el algoritmo en la cabeza y haciéndolo directamente en lenguaje ensamblador, ¿sí? Es un lenguaje que requiere muchos pasos para hacer una operación. Y entonces, como una alternativa a los lenguajes, al lenguaje ensamblador, surgía lenguaje superior. En particular, nosotros vamos a usar el C, que no es de los más superiores. Hay lenguajes con instrucciones más potentes, o con librerías de funciones más potentes, ¿sí? Pero estos lenguajes ya son independientes de la máquina, nos van a dar una característica que nos va a interesar, que es portabilidad. El traductor hace algo similar a lo que hace el ensamblador, pero ahora se va a llamar compilador, y la característica distintiva de un lenguaje superior es que una instrucción de este lenguaje se va a traducir en varias instrucciones de lenguaje de máquina y no en solo una. Y esto va a dar lugar entonces a que ese proceso de traducción no va a tener un único resultado posible y que es susceptible a ser optimizado. Cuando hablamos de optimizar, también adelantamos que seguramente vamos a tener que elegir una dirección en la cual optimizar. Vamos a poder optimizar el tiempo de ejecución o vamos a poder optimizar
el uso de memoria, generalmente no vamos a poder optimizar las dos cosas al mismo tiempo, ¿sí? Si optimizamos una, vamos a sacrificar la otra. En el caso de un compilador, sucede exactamente lo mismo que antes. Primero se compila en tiempo de compilación y una vez que se genera la imagen completa del programa que debe cargarse en memoria, eso se carga y se ejecuta en un tiempo separado. Habíamos visto un diagramita del proceso donde ustedes escribían un conjunto de instrucciones en C, eso era compilado y traducido al lenguaje assembler. Ese lenguaje assembler era ensamblado en lenguaje de máquina. Habíamos dicho que eventualmente el compilador podía hacer estos dos primeros pasos completamente el mismo compilador y generar ya directamente el lenguaje de máquina a partir del código fuente, o puede pasar por lenguaje assembler. Y una vez que teníamos la imagen de memoria, esta se cargaba en memoria, la máquina la interpretaba y generaba el conjunto de señales de control para ir implementando cada una de las instrucciones que estaban codificadas acá. Sí, habíamos visto que había una alternativa al compilador, que era un intérprete. El intérprete traduce y ejecuta, pero de a un solo paso por vez. Y había quedado la duda de, o ustedes me debían la respuesta de cuándo convenía un compilador y cuándo un intérprete, o qué ventaja podía tener un compilador y qué ventaja podía tener un intérprete. ¿Alguien tiene alguna idea de qué ventaja tiene un lenguaje compilado sobre uno interpretado y al revés? ¿O qué desventaja tiene? No me acuerdo quién era el que ya había aprendido que él depende. El compilador analiza el código completo, dice Juan. Bien, pero eso no es una ventaja, eso es un hecho. O sea, que analice el código completo como tal no es una ventaja, ni es una desventaja, es una característica. Los compilados son más rápidos en ejecución. O el proceso de compilación es más rápido que el interpretado. Franco dice que los programas compilados corren más rápidamente que los programas interpretados. ¿Hay alguien que no esté de acuerdo con eso? ¿O no están todos de acuerdo? ¿O ninguno se quiere jugar a opinar? ¿Por qué serían más rápidos los programas compilados, Franco? Bien, Santiago preguntó lo mismo. ¿Por qué es más rápido? ¿Te animás a esbozar una idea? Bien, ninguno anda cerca, pero está bueno que se juegue. Julián dice que los programas compilados ya están en lenguaje de máquina cuando ejecutan, que por eso sería más rápido. No, eso es muy relativo. En el interpretado también se ejecutan en código de máquina. ¿Sí? Lorena propone algo parecido a lo que hace Valentina, porque Valentina dice que se compila una vez. El proceso de compilar podría, o sea, que esté compilado no es lo que hace la diferencia, ¿sí? Podría haber una pequeña diferencia porque no tenemos el tiempo de decodificación de la instrucción, ¿sí? El intérprete lee la instrucción, la decodifica y la ejecuta. En el caso del compilado, yo ya ejecuto una instrucción, pero que también la tengo que leer. Entonces, la única diferencia en la secuencia es la decodificación de la instrucción de alto nivel, ¿sí? En realidad, el punto pasa por esto que habíamos dicho.
La traducción no es única en el caso de compilación y es susceptible de ser optimizada, cosa que en un intérprete no se puede hacer. Cuando ustedes hablan de optimización, en muchos casos, yo les había llegado a dar el ejemplo en la última clase, ustedes pueden detectar que una instrucción del lenguaje superior hace algo que es compatible con la instrucción previa y con la instrucción que sigue. Y de esa forma sacar provecho de esa secuencia. Por decir algo, ustedes suman una variable. Las variables, por definición, están en memoria, ¿sí? Sumar una variable implica cargar esa variable en un registro, operarla con otra variable que también se carga en un registro y almacenar el resultado en una variable, de vuelta en memoria, ¿sí? Entonces, la suma de una variable implica normalmente una secuencia load, load, add, store. ¿Sí? La misma secuencia que vimos nosotros podría corresponder a A igual a B más C. Ustedes pueden darse cuenta en un lenguaje interpretado que justo después de eso hacen un if y a ese resultado no lo usan más. Entonces, en lugar de guardarlo en memoria, directamente compararlo y usarlo. Y suprimir el guardado en memoria y la carga en memoria de la variable para ver si es mayor que 0, ¿sí? Y esos dos pasos de guardar y volver a cargar algo que acaban de guardar, suprimirlos, ¿sí? Eso solo lo puede hacer el compilador porque ve el programa completo. Entonces, como ve el programa completo, puede detectar relación o correlación entre instrucciones consecutivas o instrucciones que estén a 2 o a 3 o a 4 pasos. Puede llegar a darse cuenta que puede cambiar el orden de determinadas instrucciones sin que el resultado se afecte, ¿sí? El intérprete, al estar viendo solo una línea por vez, no tiene conciencia de qué relación tiene eso con la instrucción previa. Podría llegar a tener, pero con la instrucción siguiente no. Entonces, no puede hacer este tipo de optimizaciones e inevitablemente va a estar haciendo cosas como guardar un dato que vuelve a cargar en el paso que sigue, ¿sí? Entonces, por esa razón, los programas compilados normalmente van a ejecutar más rápidamente que los programas interpretados, ¿sí? No tanto por el intérprete en sí, no tanto por el código de máquina, no porque se hagan en un paso previo, sino por la optimización. Los programas interpretados no pueden optimizarse. Y entonces, ¿por qué usaremos programa interpretado? ¿Qué ventaja puede tener un programa interpretado frente a un programa compilado? ¿O no tendrá ninguna? ¿Alguien conoce una ventaja de un intérprete, de un programa interpretado? Hay un par de ventajas. ¿Ninguno? ¿Ninguno arriesga nada? Bueno, la primera de las ventajas, a ustedes les va a costar creérmela. No, porque el código fuente no cambia, Franco. O sea, la diferencia es, yo tomo el código fuente y lo traduzco todo una sola vez, o tomo el código fuente y lo ejecuto. ¿Sí? Rápida modificación, dice Lorena, por ahí va queriendo. Independiente de la máquina, los dos son independientes de la máquina. ¿Sí? Pero, en el caso del compilador hay que recompilar. En el caso del intérprete no hay que hacer nada. ¿Sí? En el caso del intérprete, ustedes ejecutan el código fuente a los fines prácticos. En el caso del compilado, ustedes tienen que recompilar para la nueva máquina. Es decir, que no es los dos son independientes de la máquina, pero en el caso del interpretado es mucho más fácil cambiar de máquina, porque no tenés que hacer nada, porque vos ejecutás el código fuente. Una modificación rápida es Lorena, y sí, por ahí también va, ustedes pueden modificar el código mientras se esté ejecutando en un interpretado. ¿Sí? Ustedes pueden cambiar una línea y ejecutarla a continuación. ¿Por qué? Porque lo que están ejecutando es el código fuente. Lo que están ejecutando es la línea en C. Entonces, la pueden cambiar
y ejecutarla a continuación, sin necesidad de recompilar. Y una de las grandes ventajas que tienen los lenguajes interpretados es que son mucho más fáciles de depurar, porque ustedes saben qué línea se está ejecutando exactamente. En un lenguaje compilado, el lenguaje assembler no tiene una relación 1 a 1, o el código de máquina generado no tiene una relación 1 a 1 con el código fuente que ustedes escribieron, ¿sí? Conforme se puede optimizar y se puede hacer más rápido el código, es muy difícil determinar cada instrucción de assembler de qué línea de código fuente proviene. Entonces, lo que puede suceder es que cuando quieran depurar, sucedan cosas complicadas, como que las instrucciones, no sé si alguna vez les pasó, pero cuando ustedes están depurando código en C, ejecutando paso a paso código C, que fue optimizado, pueden llegar a ver que se ejecuta una instrucción que viene a continuación y después vuelve a la instrucción previa y después sigue con la instrucción que estaba atrás y es como que en lugar de ejecutar el código en forma lineal, salta, pega saltos, ¿sí? O hace cosas por el estilo. Eso es resultado de la optimización. La optimización está muy buena para acelerar los tiempos de ejecución, pero va en contra de la depuración cuando el código que escribimos está mal o es ambiguo, ¿sí? Entonces un programa compilado es más difícil de depurar. De hecho, hace muchos años, cuando yo tenía la edad de ustedes, prácticamente no se podían depurar programas compilados. Depurar el código, ¿no saben lo que es depurar el código? No puede ser que no sepan qué es depurar el código. Depurar el código es debugging, es cuando el código no hace lo que tiene que hacer, o sea, en el 99% de los casos, y ustedes tienen que descubrir por qué. ¿Sí? Ustedes en Java, yo sé que en C no usan un debugger, en Java tampoco usan debugger, nunca usaron un debugger, formalmente en alguna de las asignaturas, más allá de que alguno lo conozca porque haya traveseado. En Java sí usaron debugger, bueno. Sí, en Java tienen debugger. ¿La usaron al debugger de Java? Bien. El proceso ese de poner un breakpoint o de parar el programa o de seguir paso a paso, eso es el debugging. Eso es más difícil en un programa compilado que en un programa interpretado. ¿Sí? Porque como la traducción puede haber sido optimizada, ustedes pueden haber escrito algo que no se ejecuta o que no se ejecuta directamente como ustedes lo quieren hacer. Entonces, el debugger tiene que tratar de adivinar más o menos qué instrucción de C se corresponde con el assembler que está ejecutando, pero eso no es 1 a 1, ¿sí? No es lineal. En cambio, el intérprete sí. El intérprete es mucho más fácil ver las variables y ver la ejecución del programa. Ya que mencionan Java, ¿Java qué es? ¿Interpretado o compilado? Franco dice compilado. Franco duda si compilado. Santiago dice compilado. ¿Alguien más con alguna idea distinta? O sea, tengo 2 respuestas sobre 35 personas. Bien, Juan. ¿Y qué es el intermedio? ¿Alguna vez dijeron que algo como compilado al intermedio? Bien. ¿Tenés idea de qué es el intermedio? Exactamente. ¿Escucharon hablar de la JVM o Java Virtual Machine? Deberían. Perfecto. La Java Virtual Machine es un intérprete. ¿Sí? Java corre en cualquier plataforma justamente por algo que alguien mencionó de que el interpretado era independiente de la plataforma. Cuando ustedes compilan Java, lo compilan para la Java Virtual Machine. La Java Virtual Machine es una máquina similar a un assembler, ¿sí? O sea, es una máquina que ejecuta código de bajo nivel, de un nivel bajo, pero que es una máquina virtual, es una máquina que no existe. Y hay un intérprete que traduce de la máquina virtual, de la Java Virtual Machine, a instrucciones de assembler. Entonces, Java es un lenguaje híbrido.
se compila a una máquina que no existe y se ejecuta o se adapta de esa máquina que no existe a la máquina real con la JVM, que es un intérprete, ¿sí? Igual que nuestro sistema de control también era un intérprete, ¿sí? El resultado es algo equivalente a un assembler, ¿sí? Pero de una máquina definida en forma universal, si se quiere, que puede ejecutar en cualquier otra máquina. Entonces, cuando ustedes implementan el intérprete, pueden ejecutar cualquier programa Java sin recompilarlo, ¿sí? Entonces, es un híbrido. Python es otro híbrido. Python tiene algo por el estilo. También se compila, pero también se interpreta. Es interpretado y compilado. Entonces, en lugar de ejecutar el código fuente, ejecutan un código binario sintetizado, ¿sí? Para que sea más rápido el proceso de reconocer las instrucciones, más ágil y consuma menos memoria, ¿sí? Y eso es lo que le permite ser independientes de la plataforma a esos tipos de lenguajes, ¿sí? No tener que recompilar cuando cambian de máquina. Perfecto. ¿Dudas hasta aquí? ¿Quedó claro lo que es un intérprete, lo que es un compilador, que incluso se pueden usar los dos, ¿sí? El intérprete trabaja en tiempo de ejecución, el compilador trabaja en tiempo de compilación. Eso también es muy importante. Bien, nos queda una pieza en todo este rompecabezas para que ustedes tengan un panorama completo de lo que es una computadora y de cómo la vienen usando. El famoso sistema operativo. ¿Qué es un sistema operativo? Un sistema operativo es un conjunto de funcionalidades, un conjunto de programas, ¿sí? Que les van a dar dos conjuntos de funcionalidades importantes. La primera va a ser facilidades para utilizar los recursos de una computadora. Esperen un segundito. Entonces, cuando ustedes tengan un sistema operativo, ese sistema operativo va a resolver cosas como la carga de un programa, la puesta en ejecución, eventualmente parte de la compilación también, ¿sí? Y también les va a facilitar la vida respecto a la interacción con los recursos. Entonces, en lugar de ustedes saber cómo se maneja exactamente un disco rígido, un teclado o un monitor, van a recurrir a rutinas del sistema operativo para interactuar con esos dispositivos, ¿sí? Entonces, por encima del hardware, de los dispositivos de entrada-salida y del ISA, va a aparecer el sistema operativo como una forma de simplificar el escribir programas para una computadora y que esos programas interactúen con los recursos de una computadora, ¿sí? Entonces, la función del sistema operativo, hablo de los drivers exactamente, va a facilitar y optimizar el uso de los recursos. Los recursos van a ser hardware, como discos, como pantallas, como teclados, o puede ser software en el sentido de librerías que se reutilizan o cosas por el estilo, ¿sí? Va a permitirles compartir memoria, compartir recursos, compartir librerías y va a agregar entonces una capa de confiabilidad y de simplificación, ¿sí? Ustedes van a interactuar con cualquier disco independientemente de la marca del disco y del comportamiento del disco, ¿sí? A través de lo que denominaba recién Franco, que se llaman drivers o controladores, que son porciones del sistema operativo que saben manejar un dispositivo y que le agregan lo que llamamos una capa de abstracción. Hace que manejarlo sea más sencillo. Ustedes solamente piden el contenido de un archivo y se desentienden de la organización física de los archivos, se desentienden de los tiempos de gestión para un disco y de todo ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces el sistema operativo va a aparecer como una capa por encima de
del microprocesador, la memoria y de lo que venimos denominando que es la computadora, ¿sí? Ese conjunto de procesador, memoria y entrada-salida. Esto va a aparecer con una capa que la recubre y que les va a facilitar el uso de todos esos recursos que tenemos. Bien. ¿Qué vimos entonces? Con esto estamos terminando el tema 1. Vimos las 3 grandes piezas que componen una computadora: el CPU o procesador, la memoria y la entrada-salida o los dispositivos de entrada-salida. Vimos cómo está construido un CPU por dentro, dividido en un camino de datos y un sistema de control. Vimos la gestión de la memoria. Vimos que la memoria normalmente se mantiene ordenada a bytes, pero se direcciona de a 4 bytes. Ya les trajo problemas, ya estuvieron renegando en Discord con ese tema. Vimos entrada-salida, vimos que la característica distintiva de entrada-salida es la diversidad, y eso implica diferencias muy grandes en velocidad y por lo tanto en demanda de atención por parte del procesador. Vimos distintas técnicas para atender este problema, la posibilidad de hacer polling o encuestas periódicas, la parte de interrupciones, que va a tener impacto en el diseño del CPU, porque el CPU va a tener que soportar interrupciones. Vimos la posibilidad de DMA, que es una forma de que los dispositivos se sirvan solos y trabajen directamente contra memoria sin depender del procesador, que es quien normalmente hace las transferencias de memoria a I/O y de I/O a memoria. Y vimos un esquema más avanzado en donde poníamos un procesador esclavo dedicado a hacer ese tipo de tareas, que son los I/O procesos, ¿sí? Vimos que en general muchas de estas cosas van a estar interrelacionadas, entonces cuando hay DMA también va a haber interrupciones, y cuando hay I/O processor también puede haber DMA, interrupciones o polling, ¿sí? Así que nada de esto va a ser algo puro, salvo un dispositivo muy, muy básico. Y por sobre todo esto, para simplificar el uso de todo esto, vamos a tener entonces al sistema operativo. El sistema operativo va a ser un conjunto de rutinas, un software. Va a ser un software que va a estar, un software desmembrado, no como el software que construyen ustedes, que es un programa monolítico. El sistema operativo va a ser una cosa que va a estar distribuida y que va a cubrir muchos aspectos, que me va a permitir asegurar el uso de los dispositivos, asegurar en el sentido de usarlos en forma correcta, me va a permitir usarlos en forma más simple y me va a permitir compartir esos recursos de forma tal de que varios programas puedan coexistir en una computadora en una forma amigable y confiable para esas computadoras. ¿Sí? También me va a poner restricciones en lo que puedo hacer para justamente asegurar la convivencia de varios programas en una computadora. Bien. Todo esto son resúmenes de las cosas que vimos: clasificaciones de memoria, conexiones de memoria, ciclo de instrucción, caminos de datos, control, ¿sí? Y lo que decíamos recién, los niveles. Entonces, sobre el hardware, que son los registros, y la ALU, el control va a actuar como un intérprete, ¿sí? Y va a ser una primera capa de inteligencia. El ISA, que es el set de instrucciones, va a ser la forma de especificar las cosas al control. El sistema operativo va a estar por todo eso para darme una facilidad de uso. El ensamblador va a estar por encima de eso para traducir el ISA, y el compilador y el intérprete van a estar encima de eso como una estructura de capas o de recubrimientos, donde cada capa va agregando facilidad de uso y va aumentando la abstracción. Entonces ustedes pueden, en programación 1, haber compilado y ejecutado programas sin conocer exactamente o absolutamente nada del hardware, ni del control, ni del ISA, ni del sistema operativo, ¿sí? O lo mínimo del sistema operativo. La idea de esta estructura en capas es justamente esa: poder manejar un sistema tan complejo
como este. Cuando los sistemas son complejos, la única forma de manejarlos es ir encapsulando conceptos en una idea y desentendiéndonos de los detalles de implementación que hay adentro de esa idea, ¿sí? Entonces, ustedes aprendieron que hay una función que les permite leer el teclado y no indagaron, ni les interesa indagar exactamente cómo hace esa función para comunicarse con el dispositivo de entrada-salida que está conectado al CPU, ¿sí? Ni cómo el sistema operativo gestiona el driver del teclado, ni todas esas cosas que están en las capas inferiores, ¿sí? Ustedes se quedan con la interfaz de la capa del compilador y todo lo que sucede por adentro se lo olvidan. Nosotros en esta asignatura y al final de la carrera ustedes van a poder moverse entre todas estas capas con total libertad. O sea, ustedes podrían, si necesitan, meterse adentro de la función del compilador y ver cómo está hecha, o hacerla, y eso se van a encontrar con que trabaja contra el sistema operativo, y se podrían meter en el sistema operativo si lo necesitaran, y verían cómo interactúa con el ISA, y podrían meterse dentro del ISA y ver cómo interactúa con el control y cómo interactúa con los puertos de entrada-salida. ¿Sí? Un ingeniero en computación se puede mover libremente entre todas estas capas. La gran diferencia, que habíamos dicho, con las otras profesiones similares, como las ingenierías orientadas a software, es que las ingenierías orientadas a software no van a pasar más allá del sistema operativo, incluso en el sistema operativo van a tener restricciones, ¿sí? Una ingeniería orientada a software se va a mover en las últimas dos capas, el compilador, el intérprete, algo del ensamblador, algo del sistema operativo y nada más, ¿sí? No van a poder entrar en el sistema operativo, el ISA, el control y el hardware. Bien. ¿Dudas hasta aquí? Damos por terminado el tema 1. Y arrancamos con el tema 2. Hacemos una pausa de 5 minutos. ¿Qué es un bus? Quiero creer que es un chiste. Bien. Si no me preocupaba mucho. Peor sería que es un registro. Eso es como la famosa frase, ¿alguien no entendió algo? Sí, desde marzo hasta ahora nada. Bien. ¿Todos sabemos lo que es un bus? Bueno, si alguno realmente tiene serias dudas de algo de lo que vimos, no lo dejen estar, ¿sí? Porque esto, como vieron, enseguida se van apilando cosas. Lo que viene a continuación va a ser un poco menos, no sé si intenso. Y la característica que tiene este primer tema es que es un tema muy amplio. Entonces las cosas pasan muy rápido en relativamente poca profundidad. Por ahí más profundidad a la que ustedes están acostumbrados, pero relativamente poca profundidad, ¿sí? Los temas que vienen se van a ver en más profundidad, un poco más despacio, pero de todas formas son muchas cosas y que se van encadenando unas con otras. Entonces, las dudas que tengan, no las dejen pasar porque se arma una bola de nieve, definitivamente. Bien, son y 50. Hagamos una pausa de 5 minutos, retomemos 8 y 55 con tema nuevo. No, a dormir no, a preparar café. 10, no negociamos 10 porque venimos atrasados casi una clase y media. Entonces, no me preocupa mucho, pero vamos a cortar la pausa 5 minutos. ¿Sí? Bueno, poner el parlante fuerte y la primer pedacito de la clase lo escuchás con el parlante alto. Además, nadie te va a decir nada si llegas a los 7 minutos de vuelta. Bueno, 55, estamos de nuevo.
Estamos de vuelta. Bueno, ¿están? ¿O todos siguen buscando el café? Bien. Acá debería haber esta ventana. Perfecto. Tema 2. Arrancamos. Este tema es fácil, las primeras 5 diapositivas, después se pone un poquito más complicado, pero es totalmente distinto al otro. ¿Sí? Tema 2. Esto es nuestro cronograma. Nosotros deberíamos haber empezado el tema 2 el día 23 de agosto y estamos a día 31 de agosto. Eso implica que vamos, si mal no recuerdo, 2 clases y media, no, 1 clase y media atrasados. ¿Sí? No es grave, pero vamos a cortar los descansos a 5 minutos hasta que nos recuperemos. Es muy probable que para el final del tema 2 esto esté resuelto. Este cronograma quedó viejo porque en realidad no hay 2A y 2B. Ya lo vamos a arreglar para cuando lo suba. Bien. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a ver, primero que nada, el famoso trabajo en grupo. Sí. Voy a hacer una pregunta y voy a pedir una respuesta sincera. ¿Realmente necesitan las diapositivas subidas antes de empezar el tema? O sea, necesitan tener las diapositivas bien, así las imprimo. Bueno, perfecto. En ese caso yo me comprometo a partir de aquí, por lo menos una clase antes que ya esté subida las diapositivas de cada tema. Perfecto. Eso quiere decir que para el miércoles deberían de estar subidas probablemente las del tema 3, porque esto es corto. Bueno, de todas formas en esta primera parte no van a tener grandes anotaciones que hacer porque van a ser más descriptivas, así que van a ver que en este no va a ser un problema. Más adelante cuando entremos a ver código por ahí sí van a hacer anotaciones, pero eso no creo que lleguemos hoy. ¿Qué vamos a ver? El tema del trabajo en grupo, ¿sí? Que es algo que parece que los desvela, porque vienen preguntando por el trabajo en grupo varias veces, así que eso vamos a definirlo hoy. Vamos a ver cuáles son los pasos que hay que hacer para encarar un proyecto de ingeniería en computación, en particular un proyecto de un sistema embebido, en nuestro caso, pero los pasos que vamos a ver son generales para cualquier proyecto de software. Esto ustedes lo van a formalizar muchísimo más de lo que vamos a ver nosotros en las materias de ingeniería de software, ¿sí? Pero como esas materias están más adelante, nosotros vamos a hacer un pequeño adelanto y una pequeña introducción. Y después vamos a dar como ejemplo el desarrollo completo de un sistema, ¿sí? Similar a lo que ustedes tienen que hacer. O sea, les vamos a contar el final de la historia. Lo que ustedes van a ver en las últimas diapositivas es lo que ustedes tienen que presentar en un poquito menos de detalle. Nosotros lo vamos a hacer bastante detallado. Es lo que ustedes tienen que presentar al final de la materia. La idea es que ustedes vayan haciendo este trabajo en paralelo con el desarrollo de la asignatura. Eso es algo que normalmente no sucede, pero que insistimos en que sería la idea que lo hagan y que vamos a tratar de forzarlos a que lo hagan agregando algunas cosas en los prácticos o laboratorios. De esa forma, cuando ustedes lleguen al final de la asignatura, deberían de tener las cosas más o menos planteadas y en un par de días deberían de poder resolver lo que falta. Bien, ¿cómo va a ser la dinámica de los grupos de trabajo? Ustedes van a armar sus grupos de trabajo casi libremente. Nosotros vamos a poner 2 restricciones, o una restricción. La restricción que vamos a poner es que el grupo tiene que ser exactamente de 3 personas.
ni de menos ni de más. O sea, solo voy a aceptar un grupo de 2 personas o un grupo de 4 personas de acuerdo a cómo están los números, ¿sí? Pero nada más que uno, el último grupo que no puede terminar de integrarse, ¿sí? Entonces, los grupos van a ser exactamente de 3 personas. Ustedes son libres de elegir con quién trabajan y ustedes van a elegir el tema que van a desarrollar, ¿sí? Piensen en algo susceptible de ser controlado por un sistema embebido. O sea, piensen en una solución que involucre tanto hardware como software. A veces hay algunos proyectos que son o demasiado software o requieren hardware demasiado avanzado. El año pasado había un proyecto de un drone, por ejemplo. Ese tipo de proyectos van a quedar fuera de del alcance de nuestra asignatura. En general, los proyectos que eligen siempre se pueden aplicar. Espéreme un segundito, por favor. Tenemos un pequeño problema doméstico, habituales en esta época. Les decía entonces que en general los proyectos que proponen, con algunas modificaciones de nuestra parte, agregándole un poquito de complejidad, si el proyecto es muy sencillo, agregándole alguna variante o alguna función más, o dejando de fuera alguna funcionalidad, se adaptan bastante bien, ¿sí? Así que piensen qué les gustaría controlar o qué sistema embebido, qué computadora de propósito específico les gustaría desarrollar, ¿sí? Cada grupo va a tener asignado un tutor, ¿sí? Que va a ser asignado por sorteo. Entonces, con cada grupo, alguno de los docentes de la cátedra va a ser de tutor y los va a orientar en este proceso de decidir si lo que están poniendo es mucho, si lo que están poniendo es poco, y eventualmente los ayudará después también orientándolos en algún dispositivo específico que necesiten, o en algún sensor que necesiten, o eventualmente si ustedes necesitan orientación respecto a cómo implementar o cómo encarar algo en particular, ¿sí? Entonces, van a disponer de un tutor. La evaluación del trabajo se va a hacer a nivel grupal y a nivel individual. Hay aspectos que se van a evaluar en forma grupal y hay aspectos que se van a evaluar en forma grupal. Para que el grupo funcione y sea un trabajo en grupo y no un trabajo en banda, como decía un profesor mío, ¿sí? Para que realmente sea un grupo de trabajo, hay ciertos roles que se tienen que cumplir. Para que el grupo funcione bien, todos estos roles son necesarios, ¿sí? En general va a haber gente que esté más predispuesta a tomar uno de estos roles, y si ustedes quieren armar un grupo efectivo de trabajo, deberían de mezclar gente que tome distintos roles, ¿sí? Eso sería lo más efectivo. El grupo de trabajo lo deberían de armar no pensando en de quién son más amigos, o no únicamente pensando de quién son más amigos, sino con quién funcionarían mejor haciendo el trabajo. ¿Cuáles son los roles que deberían tomar? Debería haber una persona que tome el rol de secretario. El secretario es la persona que toma notas en las reuniones del grupo, toma notas de las decisiones, toma nota de las tareas y los tiempos que se asignan a cada uno y los sigue, ¿sí? Y hace un seguimiento de eso. En nuestra cátedra, por ejemplo, nuestro secretario natural es Nicolás. Y como Nicolás es el profesor responsable del dictado de la teoría de arquitectura y en sistemas con micro solo nos colabora, el secretario activo en este momento es Luis Tec, ¿sí? Luis es una persona que tiene más facilidades para este tipo de tareas, entonces es nuestro secretario.
Él es el que anota cuando armamos las reuniones, las decisiones, y nos va haciendo el seguimiento de las tareas, de lo que nos habíamos comprometido a hacer cada uno, qué está cumplido, qué no está cumplido, y arma un documento, que es una nota. En nuestro caso, el documento suele ser un mensaje en Discord largo, sobre las cosas que quedamos, que vamos haciendo, o lo que vamos a hablar. ¿Sí? Alguien de ustedes debería tomar ese rol. Si no lo hacen, se van a olvidar de cosas y van a caer 2 o 3 veces en el mismo error. ¿Sí? O en los mismos problemas, van a discutir 2 o 3 veces las mismas cosas. El segundo rol que debería tener es el de líder. El líder tiene que motivar el avance, tiene que generar ideas y debería generar entusiasmo. Es el que debería tirar propuestas de mejoras, alternativas de soluciones o cosas por el estilo, ¿sí? Es el responsable de que el grupo trabaje a gusto, ¿sí? Entonces tiene que entusiasmar a los miembros del grupo para que se comprometan a hacer el trabajo. Y finalmente, un rol que también hace falta es el rol de revisor. El revisor es la persona mala onda. Es la persona que en general pone a prueba las ideas, ¿sí? Para ver si esas ideas son realistas, son implementables, o más allá de si son implementables, qué problemas podrían tener, y tomar las previsiones, ¿sí? Para no caer en los posibles problemas. Entonces, en general, es la persona que plantea las contras de las ideas y que somete a revisión las ideas, sobre todo cuanto más entusiasmo generan, ¿sí? Cuanto más entusiasma el grupo con una idea, más necesario es que alguien ataque esas ideas para ver que realmente eso es viable de hacer, o para descubrir un posible aspecto negativo y mejorar la idea agregando algo que cubra ese problema negativo, ¿sí? Entonces, ese puesto también hace falta. También hay gente que tiene naturalmente tendencia a ver el lado negativo de las cosas. Una posibilidad es explotar eso, ¿sí? Y convertirlo en un capital haciendo de revisor, ¿sí? Siendo el que pone a prueba las cosas. Algo que es muy importante es separar en el grupo las cuestiones personales de las cuestiones laborales. La idea es que tiene que quedar claro para todos, en particular para el líder, que cuando se cuestiona una idea, lo que se cuestiona es la idea, no la persona que plantea la idea, ¿sí? No tienen que caer en la trampa de pensar que todas las ideas que yo propongo, todas me las cuestionan, porque soy yo. No es ese el objetivo, no debería ser ese el objetivo, ¿sí? De nuevo, si el que propone ideas en general es el líder, y el que las revisa, el que las cuestiona es el revisor, y siempre el líder es la misma persona, porque esto puede cambiar eventualmente, y el revisor es siempre la misma persona, no es que el revisor se lleve mal con el líder y todo lo que el líder propone, el revisor se lo boicotea. No debe ser ese la óptica. La óptica debe ser probar si la idea es buena, si la idea funciona, y eventualmente, como les digo, a veces no es que la idea no funciona, pero sí necesita ajustes, ¿sí? Entonces, algo clave en esto es que el líder no tome las revisiones del revisor como una cuestión personal, ¿sí? Lo ideal sería que todos puedan asumir esos roles. En general, como les digo, cada uno va a tener tendencias a un rol en particular. Sus características personales, su forma de pensar, su naturaleza los va a llevar a un rol en particular. Pero un grupo que tiene 3 secretarios y un líder no funciona. Un grupo que tiene 3 líderes funciona menos en general porque son cortocircuitos. Entonces, en general,
van a tener que tomar cada uno de los tres uno de estos roles, ¿sí? Puede que una misma persona tome dos roles, pero no es aconsejable, ¿sí? Sí, también puede suceder que un día uno esté más inspirado y un día uno sea más líder, y entonces el que habitualmente es el líder se ponga en el lugar de revisor, ¿sí? O en el lugar de secretario. La idea es que todos aporten al desarrollo, y cuando un revisor bombardea una idea o cuando un secretario la anota adecuadamente, ¿sí? Están colaborando en el desarrollo, ¿sí? No es solo el que plantea la idea. Entonces, si ustedes logran estructurar al grupo para que funcione de esta forma, realmente todos van a aportar al trabajo, y el resultado va a ser lo que se llama una sinergia. Es decir, el resultado del grupo va a ser mejor que la suma del resultado de cada uno, ¿sí? Van a desarrollar algo que va a estar más allá de lo que podrían haber hecho los tres por separado. Eso debería ser un trabajo en grupo correcto. ¿Qué cosas vamos a tratar de medir nosotros a nivel individual en el grupo? Las contribuciones, ¿sí? Proporcionar ideas útiles. La calidad del trabajo, desarrollar bien su trabajo, o sea, en el caso del secretario, que anote bien, en el caso del planteo de ideas o del líder que plantee ideas y que vaya buscando soluciones, en el caso del revisor que plantee dudas, ¿sí? Sobre las ideas. La resolución de problemas, buscar soluciones. El enfoque en la tarea, lo que decíamos, concentrarse en la tarea y no en las personas. La actitud, cómo manejan las críticas, sobre todo las críticas en el trabajo y no las críticas en las ideas en sí, ¿sí? Si el trabajo no está siendo efectivo, cómo manejan los problemas de tarea. El trabajo con los otros y la creatividad. Todas esas son cosas que vamos a evaluar a través de las reuniones que tienen cada uno de los tutores con cada uno de los grupos, ¿sí? Respecto al grupo, que el trabajo sea constante y bien organizado. La participación, que todos trabajen por igual. La responsabilidad, ¿sí? Que todos compartan la responsabilidad. La dinámica de trabajo, cómo se escuchan y hablan entre ustedes. La actitud, si se valoran y motivan entre todos. Los roles, si tienen roles claros y definidos. El dominio del tema, cómo estudiaron o cómo averiguaron sobre los temas cuando van a hacer las consultas, ¿sí? La idea es que si ustedes van a proponer, como fue en algún momento, el control del llenado de una pileta, conozcan cómo funciona una pileta. No hay problema en que no conozcan cómo funcionan los sensores de nivel de una pileta, pero sí la dinámica de la pileta. El problema que ustedes quieren resolver lo tienen que conocer. En general lo va a conocer mejor uno del grupo y se lo explicará al resto, pero todos deberían de llegar a conocer el dominio del problema, o sea, qué es lo que quieren resolver, ¿sí? Porque lo proponen ustedes al problema. La autonomía, ¿sí? Que ustedes vengan con planteos, vengan con ideas y vengan con dudas, y no que nosotros les tengamos que proponer cuáles son las dudas, ¿sí? Está buenísimo que ustedes digan, necesito medir un nivel de agua o necesito medir un nivel de ácido, ¿cómo podría ser para hacer esto? A que nosotros tengamos que plantear, bueno, pero lo primero que tendrías que hacer es saber cuánta agua tenés, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia entre un tipo de planteo y otro? A lo que apuntamos es que ustedes lleven la solución, ustedes vayan conduciendo la solución del problema y que le demanden al tutor conocimientos específicos o ideas específicas de cosas que lo superen, pero la iniciativa tendría que venir de ustedes. Y la creatividad, ¿sí?
la idea de generar problemas nuevos o soluciones nuevas a problemas conocidos. Finalmente, en la presentación oral vamos a ver el dominio del tema, ya ahora completo, cómo contestan a las preguntas y el nivel de conocimiento que tienen sobre el tema, el seguimiento del tema, que no se pierdan, que no divaguen, cómo usan las diapositivas, el pizarrón o los medios que crean convenientes para transmitir sus ideas, el vocabulario, el entusiasmo y algo que también evaluamos es la presentación de ustedes a nivel actitud, cuando se paran en el pizarrón, a nivel indumentaria, que vengan razonablemente bien vestidos y no enojotas, ¿sí? Todas cosas que son reales si ustedes tuvieran que hacer una presentación oral ante inversores, ante sus jefes, ante X personas relativamente desconocidas. No tenemos ni idea cómo va a ser la presentación, yo sospecho que va a ser por este mismo medio, lo cual los libera de algunas cosas y los obliga a otras cosas, ¿sí? El equivalente a una presentación vestida sería que ustedes utilicen las cámaras para que le veamos las caras mientras presentan, y a que ustedes hayan ensayado la presentación y que no estén improvisando en este momento quién habla o quién pasa las diapositivas o pasa la diapositiva que sigue, ¿sí? Eso es el equivalente en este contexto virtual en el que estamos a estar bien vestido y tener la presentación ensayada, ¿sí? O poder resolver en el pizarrón una duda. Todo eso se evalúa, ¿sí? Obviamente se evalúan tantas cosas que una cosa puntual tiene poco peso, pero la colección de varios puntos flacos sí tiene un impacto importante en la nota. Bien, ¿cuál es el objetivo de este trabajo en grupo? El objetivo de este trabajo en grupo es que ustedes diseñen un sistema embebido completo, ¿sí? Para eso vamos a ir avanzando por partes. Nosotros le vamos a dar primero una presentación completa de la cual ustedes deberían de entender el total, aunque no estén en condiciones de reproducirlo, pero sí deberían de entenderlo. Y a medida que vayamos avanzando por partes, ¿sí? A medida que vayamos avanzando en el curso, en lo que hace el software, en lo que hace a el hardware, eso que quedó dudoso al principio, que tenían una idea general pero no entendían en detalle, debería quedar totalmente completo. Y ustedes deberían de poder avanzar en su proyecto aplicando ese concepto, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver el software del equipo. A medida que avancemos en lenguaje Assembler, ustedes deberían de poder ir escribiendo cada vez más partes del software del equipo. No tienen que escribir el software completo en Assembler, ni mucho menos, pero sí tienen que desarrollar todos los algoritmos a un nivel cercano al Assembler, ¿sí? Entonces, a medida que ustedes aprendan cómo se manejan las subrutinas, deberían de poder estructurar las subrutinas de su software. Cuando ustedes vean cómo se manejan los puertos de GPIO, deberían de poder definir en detalle cuáles son las entradas y salidas de su proyecto, que ya tenían esbozadas al principio, ¿sí? Y deberían de poder escribir el software o terminar de desarrollar la parte del software de los drivers, lo que gestiona a los dispositivos, ¿sí? Entonces, la idea es esa. La idea es que apliquen todo lo que se aprende en la asignatura y lo que yo voy a poner dentro de 2 o 3 diapositivas es el ejemplo de hacia dónde ustedes tienen que ir caminando. Y al terminar, ustedes expondrían ese proyecto completo. Bien. ¿Cómo sigue esto? Ustedes tienen que formar grupos. Esos grupos deberían de estar listos para el día miércoles. El día miércoles de 10 a 12, yo necesito que ustedes me digan quiénes son cada uno de los integrantes de cada uno de los grupos
y exponer y hacer un sorteo para designar tutor. Es una buena pregunta. Vamos a hacer una dinámica distinta, vamos a probar. En general lo hacíamos en clase. Vamos a hacer una dinámica distinta. Vamos a abrir un canal en Discord y ustedes van a ir mandando un mensaje en ese canal indicando quiénes son los 3 integrantes del grupo y si tienen una idea, la ponen. Si todavía no tienen una idea, no hay problema. Yo hasta el miércoles lo que necesito son los grupos para definir los tutores, ¿sí? Entonces, el miércoles hacemos un sorteo de tutores y sí, esa idea puede cambiar. La idea es que a partir del miércoles ustedes empiecen a trabajar con el tutor para, en el transcurso de unos 10 días, ustedes presenten un informe escrito de una carilla y media, describiendo el proyecto que quieren elaborar, ¿sí? Entonces, yo les adelanto, el trabajo práctico número 3 es simplemente presentar ese informe escrito que se va a evaluar de una carilla. Y la guía del trabajo práctico número 3 va a ser nuestro informe escrito del proyecto que yo voy a desarrollar, ¿sí? Van a ver que es una guía corta, describe cuál es la idea que proponen, describe qué otras cosas hay que resuelvan más o menos la misma idea, describe más o menos cómo funcionaría, ¿sí? Es la primera aproximación al proyecto. Pero entonces, a partir del miércoles ustedes tienen 10 días para definir esa idea. En principio, una vez que pasaron esos 10 días y presentaron el informe, esa idea ya no puede cambiar. Y esos 10 días es para definir realmente lo que se llaman los alcances del proyecto. O sea, qué es lo que van a hacer. Eso es entonces un documento escrito que ustedes tienen que presentar y que va a ser evaluado como si fuese un trabajo práctico más. Un trabajo práctico distinto. Las transparencias que ustedes van a presentar para el final deberían de estar hechas siguiendo el formato de las transparencias de la cátedra. Nosotros les pasamos un template para que usen esa plantilla cuando hagan sus diapositivas. Los informes los van a tener que mandar en PDF. Ustedes tienen que mandar 2 informes, tienen que mandar un primer informe ahora, dentro de 15 días a partir de hoy, aproximadamente, ya les vamos a decir bien la fecha, y tienen que mandar un informe al final, un poquito más elaborado, ¿sí? Esos informes deberían de seguir los formatos de la cátedra, y la evaluación de todo esto va a tener un impacto de un 30% en la nota final. Va a ser equivalente a un parcial, ¿sí? La nota que sale de evaluar todos los aspectos que pusimos antes, ¿no? Del trabajo grupal, del trabajo individual y del contenido del proyecto. Todo eso genera una nota que tiene un 30% de impacto en la nota final. Bien. ¿Dudas de la mecánica o empezamos ya con lo que es proyecto, con lo que es un proyecto? O sea, con lo que ustedes deberían de hacer. Nada, seguimos. Bien. Le ponen nombre. Lo estaba pensando. Si quieren, pónganle nombre. Después vemos si lo adoptamos o no. O si nos quedamos con grupo 1 o grupo 2. Pero si quieren poner un nombre, pónganle un nombre. Puede ser una buena idea. Sí. Bien. ¿Alguna otra duda? ¿Por qué no tenés con quién hacer grupo? Los grupos van a ser virtuales, Santiago. O ya tienen todos los grupos armados. Bueno. Listo, no te desesperes. Tenés hasta el miércoles para averiguar. Y si seguís sin grupo, manda en Discord, estoy sin grupo, y vemos cómo seguimos. ¿Sí?
Eventualmente, no se puede grupos de 7. El grupo de 7 lo tienen que dividir en 2 grupos y dejarle un compañero a Santiago. Les voy a pedir, en un ratito mando el canal de Discord, porque no soy yo el que maneja el Discord si no meto la pata. Así que le voy a pedir a Erika que arme el canal, así tienen los permisos adecuados y demás. Así que después de las 10:30 le escribo a Erika y le pido que arme el canal. Seguramente para el mediodía va a estar el canal armado. Bien. ¿Más dudas? 7, no. 6, no. 4, no. 3, sí. 2, tampoco. Seguimos entonces. Cuando ustedes encaran un proyecto, y esto es algo general de cualquier tipo de proyectos, ¿sí? Obviamente nosotros lo vamos a enfocar a proyectos de software, pero esto es parte de otra asignatura que ustedes también van a tener bastante más adelante, que es gestión de proyectos. ¿Qué es? Sí, ¿estaba alguien por preguntar algo? No, se desconecta y se vuelve a conectar. Bien. Lo primero que tienen que tener en claro cuando se encara un proyecto es qué quieren hacer y por qué. Esto parece trivial, pero es uno de los puntos en los cuales normalmente se fracasa y a veces fracasa gente con mucha experiencia en el desarrollo de un proyecto. Y sobre todo muchas veces fracasa no en el qué quieren hacer, sino en el por qué. El por qué, el tener en claro el por qué están haciendo algo, tiene incidencia directa en decisiones que ustedes toman. Y esto va a quedar más claro cuando empecemos a desarrollar el reloj y yo les diga que vamos a hacer un reloj muy sencillo, que trabaja con 4 teclas, y el por qué es porque yo necesito explicarles a ustedes un proyecto simple, ¿sí? Entonces, el por qué desarrollo este reloj, el por qué que es, para que ustedes lo entiendan, va a permitir o va a decidir que yo tome decisiones en la forma de uso, en cómo hago las cosas, que serían distintas a si yo quiero hacer este reloj para venderlo en el mercado argentino o para venderlo en el mercado mundial, ¿sí? Porque entonces, si yo lo quiero vender en el mercado mundial, voy a tener que tener un precio competitivo y voy a tener que tomar unas decisiones diferentes, así yo lo hago simplemente para que ustedes lo entiendan como un ejercicio académico, ¿sí? Entonces, estoy haciendo lo mismo, desarrollar un reloj despertador, que es el proyecto que vamos a hacer, pero las razones por las que lo hago son distintas y las decisiones que yo tomo van a ser distintas porque las decisiones van a estar condicionadas con el por qué lo hago. Por eso es muy importante tener en claro por qué se hacen las cosas, ¿sí? Muchas veces en el entusiasmo de hacer, uno se olvida de indagar el por qué. Y esto es muy importante cuando el proyecto ustedes lo hacen a pedido de un cliente. Cuando ustedes hacen el proyecto a pedido de un cliente, tienen que entender por qué el cliente quiere hacer esto. Y a veces el cliente no tiene claro por qué lo quiero hacer, o lo tiene claro pero no se lo sabe transmitir a ustedes. Empezar a trabajar en un proyecto sin saber exactamente qué quieren hacer y por qué lo quieren hacer, y de nuevo, cuando hay un cliente o cuando hay un tercero, lo que importa es no por qué ustedes lo quieren hacer porque es su trabajo y quieren ganar dinero. Lo importante es saber por qué el cliente lo quiere hacer, ¿sí? Porque si lo que ustedes hacen no responde al porqué del cliente, ese cliente no va a estar satisfecho con ese proyecto y el proyecto va a ser un fracaso. Van a haber hecho lo que querían, pero no lo van a haber hecho bien. Y entonces el cliente no va a estar conforme con la solución, porque no responde al porqué del cliente. Esto parece muy sencillo en este enunciado, parece obvio y trivial, y no es ni obvio ni trivial, y lleva mucho tiempo aprender a entender lo que
el cliente está tratando de decir, porque normalmente, como esto se resuelve hablando, ¿sí? Aparecen problemas de comunicación, aparecen diferencias de lenguaje. El cliente habla en castellano, pero no habla el mismo lenguaje que yo, ¿sí? El cliente no habla un lenguaje técnico y yo no hablo el lenguaje de negocios, y todo eso son un montón de pequeños problemas que dificultan este proceso. Una vez que tenemos en claro el qué queremos hacer y el por qué, lo próximo que deberíamos seguir hacer es investigar si hay cosas similares, ¿sí? En general, se habla de inventar la pólvora o inventar la rueda como una forma, son frases que marcan volver a hacer algo que ya está hecho. Y en general no tiene sentido volver a hacer algo que ya está hecho, salvo que lo vaya a hacer con alguna diferencia significativa, ¿sí? Volver a hacer algo que está hecho exactamente igual que como está hecho, no tiene sentido. No desde el punto de vista de un ingeniero que busca resolver un proyecto en general en el contexto de una empresa que busca ganar dinero, ¿sí? Entonces, normalmente no va a tener sentido hacer algo que ya está hecho. Para eso, lo que tengo que hacer es investigar qué hay hecho, ¿sí? Y ver qué diferencia habría entre lo que yo estoy haciendo y lo que ya está hecho. Y, de nuevo, ¿por qué volvería a hacer algo similar? Normalmente alguna diferencia habrá, o eventualmente, en nuestro caso, el por qué va a ser simplemente porque queremos aprender cómo se hace. Entonces, vamos a repetir algo que ya está hecho, similar a lo que ya está hecho, por ahí con menos prestaciones y con más precio, simplemente porque queremos aprender cómo se hace, ¿sí? Pero de nuevo, es muy importante tener en claro por qué hacemos las cosas y alinear nuestras decisiones en función de eso. Viendo productos similares en el mercado, vamos a analizar dos cosas. Esto no sé si ustedes lo habrán escuchado hablar, probablemente no. Vamos a hacer, o deberían de hacer, lo que se llama un FODA. Un FODA es un análisis de fortalezas y debilidades, oportunidades y amenazas, de ahí viene la sigla, FODA. Las fortalezas y debilidades son características que nuestro proyecto o nuestro grupo de trabajo tiene, en qué cosas somos buenos y en qué cosas somos malos, ¿sí? Las fortalezas y las debilidades. Y las oportunidades y amenazas son con esas fortalezas, qué oportunidades tenemos o qué cosas queremos cubrir que no hay, y las amenazas es qué posibilidades hay de que alguien más cubra esa misma idea o de que haya un cambio que haga que nuestra oportunidad de generar un reloj mejor o de generar un reloj más barato se venga en banda, ¿sí? Cuando uno analiza oportunidades y amenazas, en general lo que está viendo es lo que sucede afuera, en el contexto. Por poner un ejemplo puntual, supongamos que queremos desarrollar barbijos, y entonces la oportunidad es la demanda de barbijos que puede haber en este momento. La fortaleza sería que nuestros barbijos son lindos, o que nuestros barbijos son baratos, o que nuestros barbijos eliminan el 99.9% de los virus, o lo que sea. Nuestras debilidades son que no sabemos hacer barbijos, o que no conocemos de barbijos, o que necesitamos invertir en máquinas para poder hacer esos barbijos baratos. Y la amenaza sería que mañana se encuentre la vacuna, esa vacuna sea muy barata, más barata que nuestro barbijo, y nadie va a comprar nuestros barbijos. Creo que queda un poco más claro qué es las cosas que tenemos que analizar y en qué encasillamos cada cosa, ¿sí? Lo que nosotros sabemos hacer o lo que nosotros podemos ofrecer es nuestra fortaleza. Lo que no sabemos o no tenemos es nuestra debilidad. La oportunidad es la demanda, la posibilidad de satisfacer esa necesidad con nuestras fortalezas. Y las amenazas son los posibles cambios de escenario que podría haber, que hacen que lo que hoy es una oportunidad desaparezca, ¿sí?
Entonces, con ese análisis o con esa idea, deberíamos de saber o deberíamos de poder definir cuáles son los objetivos de nuestro proyecto. Exactamente qué queremos hacer y cómo y qué características principales o distintivas debería tener. ¿Sí? Por ejemplo, nuestro barbijo mata el 99% de los virus. ¿Sí? Esa es una de las características principales de nuestro objetivo, de nuestro proyecto. ¿Por qué? Porque eso es la oportunidad, o eso busca cubrir la oportunidad. ¿Sí? La gente está buscando barbijos que le diga que son seguros. ¿Sí? Entonces, nuestra característica principal es que tiene que matar el 99% de los virus. O nuestra característica principal es que sea barato. O nuestra característica principal es un balance entre las dos cosas. Tiene que ser barato y matar el 99% de los virus. Pero ojo que no siempre el precio tiene que ser una característica principal. Si ustedes están desarrollando productos de alta gama, no sé, puedo citar algo simple, Apple, pueden preocuparse mucho menos por el precio, ¿sí? Porque saben que la gente está dispuesto a pagar un valor más alto por el mismo producto, porque lo que busca son otras características, que sea fácil de usar, que sea lindo, punto, que sea estéticamente agradable, ¿sí? Entonces, el foco va a estar en la terminación del producto y no en el precio, ¿sí? Eso es lo que tenemos que obtener cuando hablamos de características principales. ¿Qué cosas son las que yo voy a priorizar y qué cosas son las que yo no voy a priorizar en mi desarrollo? ¿Sí? De nuevo, todo esto que le estoy diciendo es general para cualquier tipo de proyecto y ustedes lo van a ampliar bastante en una asignatura que se llama gestión de proyectos. Pero la idea es que hagamos un primer ejercicio de esto en algo simple, sencillo, donde seguramente el análisis que van a hacer no va a estar bien, o si un profesional de esto lo ve, les va a decir que le faltan muchas cosas, pero sí hacer un primer ejercicio de ver qué otras cosas hay, de ver qué es lo que yo quisiera hacer y de ver en qué cosas yo quisiera poner el foco en la solución que yo voy a proponer. ¿Sí? No hacer este análisis hace que el desarrollo del proyecto esté tan en el aire que cada vez que ustedes empiecen a preguntar cosas no sepan responderlas. Por eso es que inevitablemente, si queremos hacer algo más o menos serio, tenemos que generar un contexto, un escenario en el cual estamos desarrollando nuestro proyecto. Aún cuando ese escenario sea académico y lo que queremos hacer es aprender. Pero tenemos que tener en claro eso y tenemos que tener en claro cuáles son las características que vamos a definirle al producto, ¿sí? Para poder ir respondiendo después todas las etapas de diseño del producto que vamos a ir cubriendo. ¿Sí? Lo que sigue a continuación, entonces, es el diseño. Y el diseño detallado de las especificaciones del producto. Y en este caso, ustedes lo que deberían de hacer es ponerse en los zapatos del usuario final del producto que utiliza lo que ustedes están diseñando una vez terminado. En resumen, pensar el manual de usuario del equipo terminado. ¿Sí? Entonces, ustedes van a ver que lo primero que yo les voy a dar, después de haber dicho cuáles son las características generales de lo que queremos desarrollar, va a ser cómo se usa nuestro reloj. ¿Sí? Cuántos botones tiene, qué alarmas tiene, o sea, qué es lo que ve el usuario y cómo lo opera. ¿Sí? Cuando ustedes están desarrollando un producto real, muchas veces esto va a pasar por estudios de marketing para ver si lo que ustedes creen que el usuario, lo que ustedes creen que sería amigable para el usuario, los usuarios piensan lo mismo, ¿sí? Y validar ese diseño de cómo quieren que funcione el equipo con grupos de usuarios. Eventualmente, esta parte la hará o estarán asistidos o trabajarán con un grupo en el que aparezcan diseñadores industriales, ¿sí? Que son personas que encaran el diseño de interfaces de usuario y demás. Esto, por supuesto, si es en el sistema de embebido, hay sistemas embebidos que no tienen interfaz de usuario, ¿sí? El sistema ABS de un auto no tiene interfaz de usuario. Sin embargo, tiene este mismo proceso, solo que
a partir de señales que entrega otra parte del auto y señales que ustedes salen al auto, ¿sí? De todas formas, lo que hacen es lo mismo, tener el diseño o la especificación detallada de lo que llega al sistema que están desarrollando y lo que el sistema que están desarrollando tiene que entregar. Si hay contacto con un usuario, eso va a ser la interfaz de usuario. Si no hay contacto con un usuario, va a ser una especificación de señales, ¿sí? O de variables físicas, o de comportamientos de entrada o comportamientos de salida para variables físicas o comportamientos de entrada, ¿sí? A la larga es lo mismo. Ustedes van a ver a todo el sistema como una caja negra, ¿sí? Y van a definir claramente qué es lo que llega y qué es lo que sale de esa caja negra. Una vez que tienen los inputs y los outputs, las entradas y las salidas de ese sistema, van a hacer el desarrollo general del hardware primero y del software después, ¿sí? O al mismo tiempo. Van a definir cómo van a tomar esas entradas, ¿sí? En el caso de los botones, qué disposición van a tener esos botones, cómo los van a conectar. En el caso de las pantallas o en el caso de, nosotros por ejemplo vamos a usar display de 7 segmentos, que por ahí ya los conocen, son paquetitos de 8 LEDs formando un dígito 8, y vamos a usar varios de esos, entonces cómo nos vamos a conectar y cómo vamos a operar con esos, y eso va a generar, la forma en que la conecten va a generar o va a impactar en la forma en la que lo usen. Si los conectan de determinada forma, podrán tener distintas maneras de armar el software. Si lo conectan de otra, por ahí algunas de esas formas de manejar el software no van a poder usarlas, ¿sí? Vamos a avanzar sobre esto en concreto, pero la idea general es que una vez que tienen las entradas y las salidas, van a tener que definir las interfaces de hardware que toman esas entradas y salidas y un bosquejo general de cómo va a ser el software, cómo van a leer las entradas, cómo van a transformar las entradas en salidas y qué estructura va a tener. Una vez que dividieron el hardware y el software en bloques constructivos, a partir de diagramas de bloques de hardware y a partir de diagramas de clases de software o de diagramas de bloques de software, que es lo mismo, empiezan a tomar cada uno de esos bloques en detalle, ¿sí? Y en algún momento deberían de llegar a un detalle tal que están en el código o están en los circuitos eléctricos. Este esquema que yo estoy describiendo debería ser exactamente el mismo que ustedes aplicaban cuando resolvían problemas de programación 1 o de programación 2. Cuando ustedes le decían, necesito una función que calcule el promedio de, entonces una vez que tenían especificado las entradas y las salidas, en este caso software, tenían los parámetros de las subrutinas que ustedes tenían que escribir, podían dividir a esa función en bloques, es decir, para calcular el promedio yo primero tengo que hacer las sumas y después las divisiones, entonces voy a hacer una función, voy a hacer un pedazo de código, un fragmento de código que hace la suma, y entonces definían el input de ese bloque y el output de ese bloque, entrará el vector y saldrá la suma, y después esto pasa a la parte de la división, y con el input y el output de cada uno de esos bloques, cuando los bloques eran lo suficientemente simples, ya podían empezar a escribir el programa, que es el último detalle. A grandes rasgos, cuando se hace un proyecto, es lo mismo. Eventualmente, ese proceso de dividir en bloques se va haciendo más de una vez, entonces al sistema lo dividen en, o al proyecto lo dividen en subsistemas, y a los subsistemas los dividen en módulos, y a los módulos los dividen en bloques, ¿sí? Si el sistema es muy complejo, lo van partiendo en partes, y a las partes las vuelven a partir en partes, ¿sí? Pero el proceso es ese, el mismo que hablábamos cuando cerrábamos el tema anterior, ir encapsulando complejidad en bloques o en capas o en cosas por el estilo, y cuando ustedes se centran en esa capa, olvidarse, limitarse a sus entradas y sus salidas de ese problema y olvidarse un poco del contexto, ¿sí? Esa es la forma que tenemos los seres humanos de manejar la complejidad. Bien, las conclusiones, una vez que está terminado el proyecto,
lo primero que habrá que hacer son pruebas. En realidad ustedes van a ver que lo ideal sería, cuando vean ingeniería de software, van a ver que lo ideal sería que las pruebas se definan durante estas primeras etapas, ¿sí? Las pruebas, en definitiva, se pueden plantear cuando ustedes están diseñando cómo se comporta el equipo. La prueba va a ser contrastar que el comportamiento del equipo terminado es equivalente al que habían diseñado cuando pensaron el equipo, y demostrar que los objetivos están cumplidos o no, y si los objetivos no están cumplidos, habrá que hacer un análisis de por qué, porque ustedes van a escuchar que muchas veces cuando ustedes preguntan algunas cosas de estas asignaturas, la respuesta va a ser un odioso, la experiencia, ¿sí? ¿Cómo sabes tal cosa? Y por experiencia. Es una respuesta muy odiosa, porque cuando uno empieza, dice, ¿y dónde compro 3 kilos de experiencia para no meter la pata? En ningún lado. Para que ustedes adquieran experiencia, una de las cosas que tienen que hacer es plantear claramente objetivos, ver si esos objetivos se cumplieron al final, y si no se cumplieron, analizar por qué. Entonces, si ustedes no hacen ese proceso de analizar por qué no se llegaron a los objetivos, van a volver a meter la pata y no van a ganar experiencia, ¿sí? Graciosamente, en general, uno adquiere más experiencia de los proyectos fallidos que de los proyectos exitosos, ¿sí? Es más fácil aprender de las cosas que salen mal que de las cosas que salen bien. Pero, para aprender de las cosas que salen mal, hay que capitalizar esa salida mal. Es decir, hay que hacer un análisis después de por qué salió mal y encontrar realmente las causas de ese fracaso. Si uno solo se queda con el fracaso, no aprendió nada, ¿sí? Entonces, al final de un proyecto, ustedes ganan experiencia porque pueden identificar cuáles son los puntos problemáticos, ¿sí? Pueden generar estrategias para que en el próximo proyecto tratar de evitar esos puntos problemáticos que encontraron y, en definitiva, hacer un balance y un análisis para determinar qué cosas harían distintas si empezaran de vuelta el mismo proyecto, ¿sí? A lo largo de un proyecto uno aprende y es muy importante hacer un cierre de proyecto para formalizar ese aprendizaje y capitalizarlo, ¿sí? Si no, realmente no hacen experiencia. En general, cuando uno termina el proyecto, a lo largo que va surgiendo el proyecto, se le ocurren nuevas ideas, eso de fijar las características de entrada. No hay problema, Rosalba, igual yo en 5 minutos corto, porque como ustedes ya me dijeron que tienen clase a las 10 en punto, 9:55 yo termino absolutamente la clase. Así tienen 5 minutos de aire hasta que empieza la otra. Decía entonces que cuando uno va haciendo el proyecto, en general se va dando cuenta de cosas que podría hacer mejor, inevitablemente, y va a tener que decidir si incorpora esas mejoras o si las deja para una próxima versión, ¿sí? En general, parte de un cierre de proyecto es también dejar planteados qué cambios o qué mejoras se podrían hacer y que no fueron incorporadas y por qué razón no fueron incorporadas, ¿sí? Y finalmente, los conocimientos aplicados, de dónde los obtuvieron, eso va en agradecimientos a quienes los ayudaron o en las bibliografías que ustedes usaron para ir consultando los temas. Bien, yo voy a corregir esta diapositiva, yo ya les comenté sobre esta diapositiva, los grupos van a ser de 3 alumnos, así que no van a ser de 2 o 3, van a ser de 3. La fecha de presentación, esta es la del año pasado, así que yo ahora voy a corregir, pero tienen hasta este miércoles, que si no me equivoco es 1 de agosto, 1 de septiembre, no, 2 de septiembre. Entonces tienen hasta el 2 del 9 y nosotros vamos a fijarles un tutor. Y vamos a cortar acá porque no voy a empezar con la... Bueno, sí, puedo dar esta y después la repito en la primera clase.
¿Qué es lo que vamos a desarrollar? Voy a poner esta primera diapositiva, creo que lo sumo a la otra, pero lo vamos a repetir de vuelta a la clase que viene. ¿Qué vamos a desarrollar? Vamos a desarrollar un reloj despertador. ¿Sí? ¿Por qué? De nuevo, yo ya se los había adelantado, lo vamos a desarrollar como un ejemplo didáctico, es decir, el objetivo es que ustedes tengan un ejemplo práctico, concreto, de todo este camino que yo acabo de hablar, que yo sé que a todos los que estudiamos ingeniería, y sobre todo cuando recién empezamos, nos cuesta muy difícil, nos resulta muy difícil de entender, o que nos resulta muy vago, y en general necesitamos ejemplos concretos para terminar de entender lo que nos están diciendo. Entonces, la idea es que este proyecto que vamos a desarrollar, de aquí en más, la cátedra, les sirva a ustedes como una puesta a tierra, como un ejemplo real, concreto, de todo esto que fui enumerando en una forma demasiado abstracta. Entonces, una de las características que tiene que tener nuestro proyecto es que las especificaciones sean fáciles de entender, ¿sí? No nos vamos a meter con un sistema espacial donde ustedes no saben cómo funciona un cohete, ustedes no saben cómo, tienen presente, saben, pero no tienen presente cómo funciona la ley de la gravedad, y yo tampoco, ¿sí? Y entonces nos podremos pasar horas y horas discutiendo cómo debe funcionar un sistema inercial de referencia de un cohete, ¿sí? Algo que no sabemos hacer. Incluso, antes dábamos un ejemplo de un sistema de alarma, y hasta en un sistema de alarma era complejo porque había especificaciones que eran muy ambiguas. Entonces, el objetivo principal de ¿no? ¿Qué querías? ¿El sistema de alarma o el sistema inercial de referencia de un cohete? ¿El alarma? No, ustedes pueden hacer una alarma. Nosotros no damos la alarma porque invertíamos mucho tiempo discutiendo las especificaciones, ¿sí? Porque la alarma es un sistema más complejo. Entonces, tomamos un sistema muy sencillo, para que vean que un sistema sencillo, muy sencillo, igual tiene especificaciones que se pueden volver medio complejas. Cuanto más grande el proyecto, más complejo el proyecto, más difíciles las especificaciones, ¿sí? Entonces, nuestro objetivo va a ser que las especificaciones sean fáciles de entender, que todos sabemos cómo funciona un reloj y todos operamos un reloj, entonces no vamos a tener grandes problemas en lo que es nuestro punto de partida, que es la especificación. La electrónica va a ser simple, el énfasis lo vamos a poner en el software del programa, ¿sí? Nosotros somos ingenieros en computación, tenemos manejo de la electrónica, pero nuestro dominio o nuestro énfasis siempre está puesto un poco más en el software que en el hardware. Entonces vamos a hacer un proyecto que requiera más software que hardware, ¿sí? No nos vamos a meter en algo que tenga electrónica demasiado compleja. Vamos a usarlo para ilustrar la estructura típica de un diseño, y además esto lo hacemos porque normalmente tenemos esto, muestro, que es una placa ya diseñada a la medida, no de un reloj, pero que puede correr un reloj muy bien. El problema es que un 25% de ustedes están muy lejos para que le hagamos llegar esto. Y el otro problema es que como un 50% de ustedes tienen una máquina con relativamente poca memoria, en donde les va a costar mucho correr la máquina virtual de desarrollo de esto y tener un enlace de Meet abierto al mismo tiempo. Lo sufrimos en una asignatura de posgrado, y entonces rendir ejecutando el software de las placas consideramos que va a ser prácticamente imposible, ¿sí? O sea, hacerle llegar las placas a ustedes va a ser difícil, y que ustedes puedan rendir con esas placas también va a ser muy difícil. Normalmente la dinámica es que nosotros les entregamos las placas y ustedes pueden correr todo esto en las placas en sus casas. Este año, lamentablemente, ustedes no van a disponer de esa opción, ¿sí? Estamos trabajando en un simulador para que puedan hacer algunas de estas cosas, pero la realidad es que ustedes van a tener un poco cuesta arriba el camino, porque
no van a tener las facilidades que normalmente tenemos para esto, ¿sí? Pero una de las razones para elegir el reloj es que disponemos del hardware y que ya está hecho, entonces ustedes pueden simular o escribir pedazos de código de esto que estamos dando para verlo andando al reloj, o partes del reloj, ¿sí? Por eso también decidimos usar esto. Bueno, me pasé un minuto, así que corto acá, salvo alguna duda, si no seguimos el miércoles ustedes tienen práctico, así que la clase es de 10 a 12 y la clase práctica de 8 a 10. ¿Dudas? Bueno, los dejo en libertad. Nos vemos conmigo el miércoles a las 10. No se olviden, el miércoles a las 8, práctica.